nosotros es una enorme satisfacción contar con un público tan excelente como son ustedes. Y entonces hoy vamos a hacer una cosa que trascienda lo que es la poesía. Se nos ocurrió hacer una lectura dramatizada de algunos episodios del Quijote, que muchas veces lo tenemos olvidado, porque ¿cómo nos vamos a olvidar de la mejor obra, de la mejor novela de la literatura española y una de las mejores de la literatura universal? Entonces hicimos ahí un refritillo, cogimos episodios, algunos simpáticos, en fin. Yo creo que va a resultar una cosa así graciosa y con la que nos podemos reír, porque entre otras cosas, aparte de la magnífica prosa que nos ofrece Cervantes, la novela es de muchísima risa. Yo no me he reído nunca jamás tanto como leyendo el Quijote. Y estoy hablando de cuando yo tenía 14 años, que es la primera vez que empezaba yo a leer el Quijote, y yo me desternillaba de risa. Y entonces, pues algunas escenas, aquellas que me resultaron tan simpáticas y tan graciosas, son las que he pretendido reunir aquí, pues para compartir esa jovialidad con todos ustedes. Después de esa lectura dramatizada del Quijote, tenemos la suerte también de tener aquí a dos miembros de la orquesta de la Universidad de Granada y que nos van a deleitar con unos 8 o 10 minutos de música. Y después, a continuación, daremos lectura a una serie de poemas. Los poemas, quienes en esta ocasión lo han escogido, han sido los propios rapsodas. Yo no quise elegirlos, pues como tienen muchísima experiencia en el recitado y tienen muchísimo gusto y muchísimo saber, les dije, escoged los poemas que más os gusten, que seguro que al público asistente va a ser los que más les gusten. Y así ha sido. Tenemos poemas de nuestra literatura clásica, renacentista, barroca y moderna. O sea, de todo. No es una muestra de un periodo determinado, sino prácticamente todas las épocas están representadas. Y después de este recitado de poemas, pues vamos a culminar nuestro acto con la lectura, por parte de don Francisco de Paula, de un magnífico romance de un poeta granadino que se llama Juan Carlos Friede, sobre Mariana Pineda, adelantándonos un poco a toda esta serie de actos que se van a hacer en Granada, organizados por el Ayuntamiento, en homenaje a esta gran luchadora y defensora de la libertad, como fue Mariana Pineda. Bueno, pues este es el programa, el esquema, y sin más dilación, pues yo le voy a dar entrada a los actores, lectores de estos fragmentos del Quijote. Va a actuar como narradora Charo Calle, luego Don Quijote va a representarlo Antonio Pérez Casanova y no podría ser de otra manera, Sancho Panza, Francisco de Paula. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve,
Me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer. Que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigante! Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iban a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por Don Quijote, dijo: Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y en esto, y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡Válgame Dios! No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no le podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio frestón que me robó el aposento y los libros
ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Y, ayudándole a levantar Sancho, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Aquella noche la pasaron entre unos árboles. Del uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno, y no de agua de chicoria, de un sueño se la llevó toda, y no fueran parte para despertarle, si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban. Al levantarse, dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiéndosele el corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta, no quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias, tornaron a su comenzado camino del Puerto Lápice, y a obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Os advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, que vuestra merced será muy bien obedecido en esto, y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencia. Bien es verdad que en lo que tocara defender mi persona, no tendré mucha cuenta esas leyes, pues las divinas y humanas me permiten, como a cada uno, se defienda de quien quisiera agradarle. No digo yo menos, pero en esto de ayudarme contra caballeros, has de tener a raya tus naturales índole. Digo que así lo haré, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino 2 frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre 2 dromedarios, que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban, y 2 mozos de mula a pie. Venían en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban en el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: Yo me engaño
o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto. Porque aquellos puntos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Anda que peor será esto que los molinos de viento. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe de ser de alguna pasajera. Mire, señor, que digo que mire bien lo que hace, no sea que el diablo le engañe. Ya te he dicho, Sancho, que sabes poco de achaques, de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en voz alta dijo: Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas. Si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de Don Quijote como de sus razones, y sin esperar más respuesta picó a Rocinante y, la lanza baja, arremetió contra el primer fraile con tanta furia y de nuevo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado y aún mal herido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no entendían de burla ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y, sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro, y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando en que paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Más adelante adentráronse Don Quijote y Sancho en un fresco prado, y dijo Sancho: No es posible, señor mío, sino que estas hierbas dan testimonio de que por aquí cerca debe de estar alguna fuente o arroyo que estas hierbas humedecen, y así será bien que vamos un poco más adelante, que ya toparemos donde podamos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre. Parecióle bien el consejo a Don Quijote, y tomando de la rienda a Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron,
Comenzaron a caminar por el prado arriba, a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna, mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás con un hierro, con cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. Sancho, amigo, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la de oro o la dorada, como suele llamarse. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. Yo soy, digo otra vez, quien ha de resucitarnos de la tabla redonda, los 12 de Francia y los 9 de la fama, y el que ha de poner en olvido los platiles, los tablantes, olivantes y tirantes, los febos y belianises, con toda la caterva de los famosos caballeros andantes del pasado tiempo, haciendo en que me hallo tales grandezas, extrañezas y fechos de armas, que escurezcan las más claras que ellos ficieron. Bien notas, escudero, fiel y legal, las tinieblas de esta noche, su extraño silencio, el sordo y confuso estruendo de estos árboles, el temeroso ruido de aquella agua en cuya busca venimos, que parece que se despeña y derrumba desde los altos montes de la luna, y aquel incesable golpear que nos hiere y lastima los oídos, las cuales cosas, todas juntas y cada una por sí, son bastantes a infundir miedo, temor y espanto en el pecho del mismo Marte, cuanto más en aquel que no está acostumbrado a semejantes acontecimientos y aventuras. Pues todo esto que yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me reviente en el pecho con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestra. Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante y quédate a Dios y espérame aquí hasta 3 días, no más, en los cuales, si no volviere, puedes tú volverte a nuestra aldea y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, donde dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por acometer cosas que le hicieran digno de poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decirle: Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer tan temerosa aventura. Ahora es de noche, aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobarde. Cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él. Así es que
No es bien que cada diosa cometiendo tan desafortunado hecho. Ay, donde no se puede escapar uno sino por milagro. Y basta los que le han sortido con vuestra merced el librarle de ser manteado, como yo lo fui, y el sacarle vencedor, libre y salvo, de entre tantos enemigos como acompañan al difunto. Y cuanto todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón, muevan el pensar y creed que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí cuando yo, de miedo de mi alma, a quien quisiera llevarla. Señor, yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, creyendo verle más y no menos, pero cuando la codicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mi esperanza. Pues cuando más viva la tenía al alcanzar, aquella negra y malvada ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido, veo que en pago y trueco de la misma me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano. Por un solo Dios, Señor mío, que no se me faga tan desaguisado. Y yo del todo no quiero a vuestra merced desistir de acometer festejo. Dígatelo al menos hasta la mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. ¿Cómo puedes tú, Sancho, ver dónde hace esa línea, ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices? Si hace la noche tan escura, es que no parece en todo el cielo alguna estrella. Así es, pero tiene el miedo muchos ojos y ve las cosas debajo de tierra, cuando más encima en el cielo, puesto que por buen discurso bien se puede entender que hay poco de aquí al día. Falte lo que faltare, que no se ha de decir por mí ahora ni en ningún tiempo, que lágrimas y ruegos me apartaron de hacer lo que debía a estilo de caballero, y así te ruego, Sancho, que calles, que Dios que me ha puesto en corazón de acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura, tendrá cuidado de mirar por mi salud y de consolar tu tristeza. Lo que has de hacer es apretar bien las cinchas a Rocinante y quedarte aquí, que yo daré la vuelta presto, o vivo o muerto. Viendo pues Sancho la última resolución de su amo y cuán poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria y hacer esperar hasta el día, si pudiese, y así cuando apretaba las cinchas al caballo, bonitamente y sin ser sentido, ató con el cabestro de su asno ambos pies a Rocinante, de manera que cuando Don Quijote se quiso partir, no pudo, porque el caballo no se podía mover sino a saltos. Señor, ¿lo ve? Que el cielo conmovido de mis lágrimas y plegarias ha ordenado que no se pueda mover Rocinante. Y si vos queréis porfiar y espolear y darle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Pues así es, Sancho, que Rocinante no puede moverse. Yo soy contento de esperar a que ría el alba,
aunque yo llore lo que ella tardara en venir. No, que yo entretendré a vuestra merced contando cuentos desde aquí al día, si ya no es que se quiera apear y echarse a dormir un poco sobre la verde hierba, a uso de caballeros andantes, para hallarse más descansado cuando llegue el día y punto de acometer esta tan desangelada aventura que le espera. ¿A qué llamas apear o a qué dormir? ¿Soy yo, por ventura, de aquellos caballeros que toman reposo en los peligros? Duerme tú, que naciste para dormir, o haz lo que quisieres, que yo haré lo que viere que más viene con mi pretensión. No se me enoje, vuestra merced, señor mío, no lo dije para tanto. Y llegándose a él, puso una mano en el arzón delantero y la otra en el otro, de modo que quedó abrazado con el muslo izquierdo de su amo, sin osarse apartar de él un dedo. Tal era el miedo que tenía a los golpes que todavía alternativamente sonaban. Cuéntame algún cuento para entretenerme, como me lo habías prometido, amigo Sancho. Me formaré a decir una historia que, si le acierto a contar y no me manda la mano, es la mejor de las historias. Y este vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para todo sea, y el mal para quien lo fuera a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera que fue una sentencia de Cantón Fonzorrino romano, no, que dice, y el mal para quien le fuera a buscar, que viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quietecito y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Bueno, digo pues que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quieres, que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Bueno, pues así que, como ya tengo dicho, este pastor amaba, enamorado de Torralba la pastora, que era una moza rojiza, cereña, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes que parece que ahora la veo. Luego, ¿conociste la azul? No la conocí, no. Pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien cuando lo contase a otro afirmar y jurar que lo había visto. Así que, yendo días y viniendo días el diablo que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en ovejillo y más voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de cerillos que ella le dio
tales que pasaba de la raya y llegaban a lo velado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La torrada, que se vio desdeñada del lope, luego le quiso bien, más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres. Desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Bueno, pues sucedió que el pastor puso por obra su determinación y antecogiendo sus cabras se encaminó por los caminos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La torrada, que lo supo, se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano, con unas alforjas al cuello donde llevaba, según me fama, un pedazo de espejo y otro de un peine, y no sé qué de botecillos de moda para la cara. Mas llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguarlo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase, ni a él ni a su ganado, de la otra parte, de lo que se congojó mucho, porque veía que la corralera venía ya muy cerca y le había dado marcha a la pesadumbre con sus ruegos y lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podía caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el banco y puso una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tomó a pasar otra. Téngalo otra vez en cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de las memorias se acabará el cuento. Y no será posible contar más palabras de él. Sigo, pues si digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de ciegos y resbalosos y tardaba el pescador mucho tiempo en ir a volver, con todo esto volvió por otra cabra y otra y otra y otra y... Haz cuenta que las pasó todas. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado ahora? ¿Yo qué diablo sé? Lo que yo le dije, que tuviese buena cuenta. Pues por Dios que se ha acabado el cuento, ya está. No hay más que hablar ahí adelante. ¿Cómo puede ser esto? Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se hierra una del número no puedes seguir adelante con la historia. No, señor, de ninguna manera. Porque así como yo pregunté a vuestra mujer que me dijese cuántas cabras había pasado y me respondió que no sabía en aquel mismo instante, se me fue a mí de la memoria cuántas me quedaba por decir que pasar y hacer que era de mucha virtud y contento. De modo que ya la historia es acabada. ¿Tan acabada como acabó mi madre? Dígote de verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo. Que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida. Aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso, mas no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser. Mario, que sé que en lo de mi cuento no hay más que decir que allí se acaba de comenzar el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas y él tornó a dar saltos y a estarse quedo.
tanto estaba de bien atado. En esto parece ser o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no podía hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo, pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible, y así lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza, con que los calzones se sostenían sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto lanzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. ¿Qué rumor es ese, Sancho? No lo sé. Alguna cosa nueva debe de ser, seguro, porque las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido a él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando a él fue al socorro, apretándolas contra los dos dedos, y con tono algo gangoso dijo: Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo. Yo tengo mucho, pero que mucho más. ¿En qué lo echa de vuestra merced ahora más que nunca? En que ahora más que nunca hueles y no a ámbar. Bien podría ser, mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced, que me trae a deshora de por estos acostumbrados pasos. Retírate 3 o 4 allá, amigo, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo, más viendo Sancho que a más andar se venía la mañana. Con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo pues Don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal y creyó que lo era, de que cometiese aquella temerosa aventura. Seguíale Sancho a pie, llevando como tenía de costumbre el cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas
y adversas fortunas. Y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún no cesaba. Alborotóse Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegándole Don Quijote, se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se recomendaba también a Dios que no le olvidase. No se le quitaba Sancho del lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta apareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran 6 mazos de batán que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y vióle que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella. Y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños por no reventar riendo, cuando 4 veces sosegó y otras tantas volvió a su risa con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote, y más cuando le oyó decir cómo por lo modo se fisga. Has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó en tanta manera que alzó el lanzón y le asestó 2 palos, tales que si como los recibió en las espaldas, los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante en ellas, con mucha humildad le dijo: Sosíguese vuestra merced, que por Dios, que me burlo. Pues porque os burláis, no me burlo yo. Venid acá, señor alegre. Paréceos a vos que si como estos fueron mazos de batán, fuera otra peligrosa aventura, no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y acaballa. Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a
a conocer y distinguir los homes y saber cuáles son de batán o no, y más que podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos. Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan en 6 jayames y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y cuando yo no diere con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisierais. No haya más, señor mío, no haya más. Mire, confieso que he andado algo risueño en demasía, pero dígame, vuestra merced, ahora que estamos en paz, así Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieron tan sano y salvo como la han sacado de esta. No ha sido cosa de reír, y lo es de contar el gran miedo que hemos tenido, a lo menos el que yo tuve, que de vuestra merced yo ya sé que no lo conoce, ni sabe que es temor ni espanto. No niego yo que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa, pero no es digna de contarse, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas. Bueno, es que a lo mejor supo vuestra merced poner en su punto el lanzón apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas, gracias a Dios, y a la diligencia que puse en la de arme. Pero bueno, que todo saldrá en la colada, que yo he oído decir eso de ese te quiere bien que te hace llorar, y más que suelen ser los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas cartas, aunque no sé qué le suelen dar tras haberle dado de palo. Y ya no es que los caballeros andantes dan tras palo, ínsula o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado, que todo lo que dices viniese a ser verdad. Y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en manos del hombre, y está advertido de aquí adelante en una cosa para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído, que son infinitos, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo. Y en verdad que lo tengo a gran falta, tuya y mía. Tuya en que me estimas en poco, mía en que no me dejo estimar en más. Sí, que Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, conde fue de la ínsula firme, y se ve de él que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano, inclinada la cabeza y doblado el cuerpo more turquesco. Está bien, vuestra merced dice, pero querría yo saber, por saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios. ¿Cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos? Y si se concertaban por meses o por días, como peones del albañil. No creo yo que jamás los tales escuderos estuvieron a salario sino a merced. Y si yo ahora te le he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería. Y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo, porque quiero que sepas, Sancho, que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros. Así es verdad, pues solo el ruido de los mazos de un batán pudo alborotar y desasosegar el corazón de un tan valeroso andante aventurero
como es vuestra merced. Más bien puede estar seguro que de aquí en adelante no despliegue mi labio para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no fuere para honrarle como mi amo y señor natural. De esa manera vivirás sobre la haz de la tierra, porque después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuese. Después de estas y otras múltiples aventuras, cuenta la historia que Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, pero estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían y acosado de la mucha priesa de su amo, no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlos, y por no perderlos, que ya los tenía pagados, acordó de echarlos en la celada de su señor. Dame, amigo, esa celada, que yo sé poco de aventuras, por lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. Dame la celada, que es esta gran aventura la que nos espera. Tomóla Don Quijote y sin echarse de ver lo que dentro venía, con toda prisa se la encajó en la cabeza, y como los requesones se apretaron y exprimieron, comenzó a correr el suero por todo el rostro y barbas de Don Quijote, de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho: ¿Qué será esto, Sancho? Que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos o que sudo de los pies a la cabeza. Y si es que sudo, en verdad que no es de miedo. Sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme. Dame, si tienes con que me limpie, que el copioso sudor me ciega los ojos. Tome, señor, este baño con el que poder limpiarse. Limpióse Don Quijote y quitóse la celada por ver qué cosa era la que, a su parecer, le enfriaba la cabeza, y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada, las llevó a las narices y, enmoliéndolas, dijo: Por vida de mi señora Dulcinea del Toboso, que son requesones los que aquí me has puesto, traidor, bergante y mal mirado escudero. Señor, si son requesones, démelo, pues sabe ser que yo me lo comeré. Pero, como vamos el diablo que debió ser el que ahí lo puso, yo había de tener el atrevimiento de ensuciar el yelmo de vuestra merced. Allá no lo veis al atrevido. A la fe, señor, a lo que Dios me da a entender, también debo yo de tener encantadores que me persiguen como anchura y miembros de vuestra merced, y habrán puesto ahí esa inmundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me mueva como suele hacer las pastillas. Pues en verdad que esta vez han dado salto en vano, que yo confío en el buen discurso de mi señor, que habrá considerado que ni no tengo requesones, ni leche, ni otra cosa que lo valga, y que si la tuviera, antes la pusiera en mi estómago que en la celada. Todo puede ser. Llegó en esto el carro de las banderas, en el cual no venía otra gente que el carretero, en las mulas, y un hombre sentado en la delantera. Púsose Don Quijote delante y dijo: ¿A dónde vais, hermanos? ¿Qué carro es este? ¿Qué lleváis en él? ¿Y qué banderas son aquestas? El carretero respondió que en el carro llevaba 2 bravos leones, los más grandes que de África había venido jamás, que el general de Orán enviaba a su majestad. ¡Leoncitos a mí! ¡A mí, leoncitos! ¿Y a tales horas? Pues por Dios que han de ver esos señores que acá os envían,
si soy yo hombre que se espanta de leones. Apeaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera, que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha, a despecho y a pesar de los encantadores que a mí los envían. Y como el leonero se negara a abrir las puertas de las jaulas, le dijo a Don Quijote: voto a tal, don Bellaco, que si no abrís luego las jaulas, que con esta lanza os he de coser en el carro. Mire, mi señor, mire usted, ay, Dios mío, que aquí no hay encanto ni cosa que le valga, que yo he visto entre las rejas y resquicios de ver a jaula una uña de un león verdadero, y saco por ella que el tal león, cuya debe de ser la uña, es mayor que una montaña. El miedo a lo menos te le hará parecer mayor que la mitad del mundo. Retírate, Sancho, y déjame. Y si aquí muriese, ya sabes, nuestro antiguo concierto. Acudirás a Dulcinea y no te digo más. En el espacio que tardó el leonero en abrir la jaula primera, estuvo considerando Don Quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo, y, en fin, se determinó de hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantaría con la vista de los leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y embrazó el escudo, y, desenvainando la espada, paso ante paso, con maravilloso denuedo y corazón valiente, se fue a poner delante del carro, encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su señora Dulcinea. Abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león, el cual pareció de grandeza extraordinaria y de espantable y fea catadura. Lo primero que hizo fue revolverse en la jaula donde venía echado y tender la garra y desperezarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con casi 2 palmos de lengua que sacó fuera, se espolvoreó los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas. Temeridad. Solo Don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, entre las cuales pensaba hacerlo pedazos. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura, pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó las traseras partes a Don Quijote.
vamos a dar lectura de algunos poemas que teníamos previstos. En primer lugar, se va a recitar el poema titulado Los Andaluces. Su autor es José Hierro. Este es un poeta que nació en el año 1922 y fue un poeta perteneciente a la llamada generación, a la primera generación de posguerra. Siguió un poco la línea de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, de Pedro Salinas y de Gerardo Diego. Fue invitado aquí a Granada y entonces él conoció a los andaluces bien y hizo un poema que precisamente se llama Los Andaluces. Lo lee Francisco de Paula. Este poema lo estrenó José Hierro aquí, en Granada, en La Madraza, cuando vino a dar una conferencia en honor a aquellos compañeros de cárcel que fueron los andaluces. Dice así: los andaluces. Decían, ¡oh, qué frío! No, qué espantoso, tremendo, injusto, inhumano frío. Resignadamente, ¡oh, qué frío! Los andaluces, en donde habían dejado sus jacas, en donde habrían dejado su sol, su vino, sus olivos, sus salinas,
en donde habrían dejado su odio, parecían hechos de indiferencia, pobreza, latigazo, ojo que fino, y daban bajo ropas delgadas, telas tejidas para cantar y morir siempre al sol, y las llevaban para callar y vivir al frío de Ocaña y Burgos, al viento helado del mar del Dueso. Los andaluces, estos que están esperando desde Huelva hasta Jaén, desde Jaén hasta Almería, junto a las plazas de cal y noche, deben de ser hijos de aquellos. Esperan que alguien venga a encerrarlos en la reja. Como aquellos, no preguntarán por qué, no se quejarán de nada, ni uno se rebelará. Las cosas son como son, como siempre han sido, como han de ser mañana. Oh, qué frío. Los andaluces. A continuación, Charo Calle va a recitar dos poemas. Uno que se llama Qué doloroso es amar, de Joaquín Vicente Alonso, hijo de Joaquín Vicente, de la cantante Resurrección Alonso. Y en segundo lugar, va a recitar un clásico, un poema de San Juan de la Cruz. Habla. Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Si es doloroso saber que va marchando la vida como una mujer querida que jamás ha de volver. Si es doloroso ignorar dónde vamos a morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Triste es ver que la mirada hacia el sol levanta el ciego. El sol la envuelve en su fuego y el ciego no siente nada. Ver su mirada tranquila, a la luz indiferente, y saber que eternamente la noche va en su pupila bajo el dosel de su frente. Pero si es triste mirar y la luz no percibir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Conocer que caminamos bajo la fuerza del sino, recorrer nuestro camino y no saber dónde vamos. Ser un triste peregrino de la vida en los senderos, no podernos detener por ir siempre prisioneros del amor o del deber. Mas si es triste caminar y no poder descansar más que al tiempo de morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Vivir como yo, soñando, con cosas que nunca vi, y seguir andando, sin saber por qué motivo ni hasta cuándo. Tener fantasía y vuelo que pongan al cielo escalas y ver que nos faltan alas que nos remonten al cielo. Mas si es triste no gozar lo que podemos soñar, no hay más amargo dolor que ver el alma morir prisionera de un amor y no poderlo decir. Tras un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto,
que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese. Y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto, que le di a la caza alcance. Cuando más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la caza alcance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance. Y abatíme tanto, que fui tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, que le di a la caza alcance. A continuación se va a recitar un fragmento de una obra de Calderón, El Gran Teatro del Mundo. Fue un poeta cortesano y soldado, nacido en 1600, y presenta la mejor síntesis del barroco, aúna perfectamente el luteranismo y el conceptismo. Se ha seleccionado un pasaje alegórico, al igual que todos los que aparecen en esta obra, donde el autor, Dios, le expresa al mundo su voluntad de que se represente una comedia en la que él repartirá los papeles por atribuirse el mismo Dios el papel del mundo. El mundo responde con el plan que va a seguirse para la representación de la obra, el Gran Teatro del Mundo. Lo hace en un hermoso romance de carácter narrativo. Se describe el plan de Calderón para desarrollar la obra. Lo recita Antonio Pérez. Autor generoso mío, a cuyo poder, a cuyo acento obedece todo. Yo, el gran teatro del mundo, para que en mí representen los hombres, cada uno haya en mí la prevención que le impone el papel suyo. Como parte operencial, que solamente ejecuto lo que ordenas, que aunque es mía la obra, el milagro es tuyo. Primeramente, porque es de más contento y más gusto no ver el tablado antes que esté el personaje a punto. Lo tendré de un negro velo, todo cubierto y oculto, que sea un caos donde estén los materiales confusos. Correráse aquella niebla y huyendo el vapor oscuro para alumbrar el teatro, porque donde luz no hubo fiesta, alumbrarán 2 luminares, el uno farol del día y de la noche, nocturno farol el otro, a quien ardan 1000 luminosos carbunclos que en la frente de la noche den vividores influjos. En la primera jornada, sencillo y cándido nudo de la gran ley natural, allá en los primeros lustros, aparecerá un jardín con bellísimos dibujos, ingeniosas perspectivas, que se dude cómo pudo la naturaleza hacer tan gran lienzo sin estudio. Vista la primera escena sin edificio ninguno,
En un instante verás cómo repúblicas fundo, cómo ciudades fabrico, cómo alcázares descubro. Y cuando solicitados montes fatiguen algunos a la tierra con el peso y a los aires con el bulto, mudaré todo el teatro, porque todo mal seguro se verá cubierto de agua a la saña de un diluvio. Acabado el primer acto, luego empezará el segundo, ley escrita, en que poner más apariencias procuro, pues para pasar a ella pasarán con pies enjutos los hebreos desde Egipto, los cristales del mar rubio. Y esta primera jornada fin tendrá en un furibundo eclipse en que todo el sol se ha de ver casi difunto. Vendrá la tercera jornada, donde hay anuncios que habrá mayores portentos por ser los milagros muchos de la ley de gracia, en que ociosamente discurro. Por lo cual, en 3 jornadas, 3 leyes y un estatuto, los hombres dividirán las 3 edades del mundo. Prodigios verán los hombres en 3 actos, y ninguno a su representación faltará por mí en el uso. Y pues que ya he prevenido cuanto al teatro, presumo que está todo ahora. Cuanto al vestuario, no dudo que allá en tu mente le tienes, pues allá en tu mente juntos, antes de nacer los hombres, tienen los aplausos suyos. Y para que desde ti, al representar al mundo, salgan y vuelvan a entrarse, ya previno mi discurso 2 puertas. La una es la cuna y la otra es el sepulcro. Y para que no les falten las galas y adornos juntos para vestir los papeles, tendré prevenido a punto al que hubiere de hacer rey, púrpura y laurel augusto, al valiente capitán, armas, valores y triunfos, al que ha de hacer de ministro libros, escuelas y estudios, al religioso obediencias, al facineroso insultos, al noble le daré honras y libertades al mundo, al labrador que a la tierra ha de hacer fértil a puro afán, por culpa de un necio, le daré instrumentos mudos, a la que hubiere de hacer la dama le daré sumo adorno en las perfecciones, dulce veneno de muchos. Solo no vestiré al pobre, porque es papel de desnudo, porque ninguno después se queje de que no tuvo para hacer bien su papel todo el adorno que pudo. Pues que ya tengo todo el aparato junto. Venid, mortales, venid a adornaros cada uno, para que representéis en el teatro del mundo. Después de este alarde de interpretación, yo me voy a atrever a leer 2 poemas de 2 poetas que son mis favoritos, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Juan Ramón Jiménez le dedicó un poema a Antonio Machado y Antonio Machado le dedicó también un poema a Juan Ramón Jiménez. Pues son los 2 poemas que he escogido para leer esta tarde. Leo primero el que escribió Antonio Machado para Juan Ramón Jiménez. Era una noche del mes de mayo azul y serena. Sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena, iluminando la fuente en donde el agua surtía sollozando intermitente. Solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor,
Quebró una racha de viento la curva del surtidor, y una dulce melodía vagó por todo el jardín. Entre los mirtos tañía un músico su violín. Era un acorde lamento de juventud y de amor para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente y la fuente una quimera. Cantaba una voz doliente, alma de la primavera. Cayó la voz y el violín apagó su melodía. Quedó la melodía vagando por el jardín. Solo la fuente se oía. Y este que voy a leer a continuación es el que escribió Juan Ramón Jiménez para Antonio Machado. Amistad verdadera, claro espejo en donde la ilusión se mira. Parecen nubes más bellas, más tranquilas. Siento esta tarde, Antonio, tu corazón entre la brisa. La tarde vuela a gloria. Apolo inflama fraternales liras. En un ocaso musical de oro, como de mariposas encendidas, liras plenas y puras, de cuerdas de ascuas líquidas, que guirnaldas de rosas inmortales decorarán un día. Antonio, sientes en la tarde ardiente mi corazón entre la brisa. Muchas gracias. Y ya por último, para concluir el acto, se va a leer un romance de un poeta granadino que se llama Juan Carlos Friere. Un romance que trata sobre ¿qué cabeza? El trayecto que hace Mariana Salilla para un caballo desde su casa en la calle Águila. Dentro de unos días, el ayuntamiento, como le he dicho antes, va a hacerle un homenaje y va a haber una serie de actos para homenajear a Mariana Pineda. ¿Quién era Mariana Pineda? ¿Qué voy a decirles a los granadinos de que no conozcan de Mariana Pineda? Si salimos fuera, es posible que no se conoce mucho, pero aquí en Granada casi lo conocemos todo. Mariana Pineda fue una mujer liberal que nació en 1804, si la memoria no me falla, y era una mujer de la nobleza. Vivía pues por ahí, por el Paseo de los Tristes, en una magnífica casa del Paseo de los Tristes. Su padre era un jurista importante, pero por cuestiones, en fin, familiares, el padre realmente no se llegó a casar con la madre de Mariana Pineda y tuvieron un cierto desencuentro total. El padre murió pronto, nos encontramos a Mariana huérfana con un tío suyo, total. Cuando esta mujer crece, pues se abraza a la causa liberal. Estamos en el reinado de Fernando VII. Fernando VII sabe que impone su absolutismo más absoluto. Entonces hay dos bandos, están los liberales y los absolutistas. Y Mariana Pineda, pues, se casa y en su casa, pues, atiende una serie de personas liberales. Allí parece ser que se organizan reuniones y el gobierno de Fernando VII, que está muy atento a todas estas rebeliones, pues, lógicamente, descubre en la casa de Mariana Pineda un estandarte bordado, no por ella, sino un estandarte que había mandado ella a bordar a unas bordadoras de aquí del Albaicín. Y entonces utilizan esta bandera como prueba en contra de la causa liberal que defendía Mariana. Pretenden sacarle los nombres de aquellos que se reunían en su casa, pero no delata a nadie.
Total, el resultado es que la condenan a muerte y la pasean por toda la calle Elvira, desde su casa, por toda la calle Elvira, después de haber estado en las Recogidas, en la calle Recogidas, de ahí el nombre de la calle Recogidas, pues la pasean por toda la calle Elvira hasta donde está el Triunfo, al lado de la antigua Plaza de Toros, y allí habían montado el cadalso. Le dan garrote vil, y aunque se había organizado un plan para liberarla en ese camino, pues algo falló, y entonces fue ejecutada esta viuda con 26 años y 2 hijos. Públicamente le dieron garrote vil. Esta mujer es un símbolo de la libertad, es un símbolo de los valores que hoy tanto defendemos. Pues bien, Juan Carlos Friebe ha publicado un libro en donde nos encontramos un romance en el que se trata esta cuestión. Un fragmento de este romance es el que se va a recitar con el acompañamiento musical de estos 2 muchachos que han estado tocando antes. Lo recita Francisco de Paula. Lleva a patíbulo a Mariana. Dicen que hallaron tela en su casa y con papel de marquilla unas letras deshiladas, lema contra el rey y la ley, mientras ellas disimulaban. A Mariana se la llevan para matarla. Saben bien amañada artimaña que alguien lo trajo escondido con intención de culparla dentro de un arcón oculto del Albaicín hasta Ávila. Bajó por calderería de Alcaicería a Mirrambla. Largo trecho recorrió aquella que lo llevara con corazón encogido por 3 malditas palabras: libertad, igualdad, ley y un dedal para apuñalarla. A Mariana se la llevan para matarla. Por
enseña clandestina, alguien con ella se ensaña, bien ha enhebrado Pedrosa, a la aguja, hilo de causa, su poder a la mujer, que unas letras hilvanara. Por desoír al alcalde, dobla de luto las campanas. A Mariana se la llevan para matarla, pues la llevan sobre un trono de vasta mula de carga. Por casarla con la muerte se la llevan esposada. Qué burda soga de espanto tiene las manos atadas. Con su vida de ilusiones, consumada una venganza. A Mariana se la llevan para matarla, y a la grupa de la mula, ángel caído en desgracia, recorre la calle Elvira sin derramar ni una lágrima, pues tras cada esquina espera que se levante Granada, que la ciudad se adelante a su condena canalla y la libre de su suerte. Pero las calles callan y el cadalso la conduce un sordo silencio en volandas. A Mariana se la lleva para matarla. Y aunque mira y mira, nadie se atreve a salvarla. Y si mira y mira, nadie aguanta su mirada. Entre un pueblo enmudecido va Mariana Inmaculada, y a su paso de vergüenza cada cara demudada calla que sabe de sables que hay un tirano, Fernando VII, en España.